Buenas noches, estamos a 1 de julio del año 2023. Gracias a sus contribuciones llegamos a los 400 videos desde hace 5 días que empecé con el video de el Parque Jurásico y la película de Tiburón. Gracias por compartir, por comentar, por sus recomendaciones. Y pues como dije, ya van 2 videos acerca de la filmografía de Spielberg. Sabemos que la filmografía de Spielberg es muy amplia, cubre muchos aspectos a través de muchos años, pero pues yo quiero hacer solamente algunos que yo considero anteriores al Parque Jurásico y que tienen influencia o que varias de sus escenas pudieron ser reelaboradas o en un homenaje a esos mismos films en la película del Parque Jurásico de 1993 y en sus secuelas a lo largo de las décadas. Algunas escenas serán muy sutiles, unas muy extensas. Bueno, como dije, recibí el comentario de que son 40 minutos en mi grabación anterior, intentaré que sea menos. Pero pues son muchos datos que he recabado de ver la película. En este caso, el tercer film es acerca del... Bueno, el tercer video que haremos es de la película de E.T. de 1982 y el Parque Jurásico de 1993. Son 11 años de diferencia. He escuchado el comentario de que no tengo los fragmentos del video. En primera es por cuestiones de derecho de autor y en segunda no sé cómo hacerlo. Y en tercera igual tú puedes dejar de ver mi cara 40 minutos y escuchar mi análisis. Y si tú has visto la película, tanto como has visto la del Parque Jurásico, pues podrás entender parte de esto. Solo los estoy juntando, ¿no? Igual podría hacer una tesis aparte de todo esto para poder comentarles algo de... O sea, podría yo hacer un texto más grande con todo esto. Son 40 páginas, serán más o menos son 40 minutos, serán más o menos unas 15 o 16 páginas. Es lo que miden más o menos mis ensayos en mis libros. La mayoría, ya después algunos son más pequeños y demás. Como dije, vi el resumen de ET porque no pude yo conseguir la película. Pasó a principios de junio de 2023 y no la vi toda. Aquí tengo muchos más datos. Hice el resumen, vi varios resúmenes y después fui filtrando escenas. Pero solamente maneja historia, no escenas. Y yo quería mencionarles tanto datos del guión como de las escenas y del orden de la historia, ¿no? Para que fuera más agradable a ustedes. Y pues déjenme comentar que, bueno, ese es mi dilema con la película de E.T. Yo no soy tan adepto a las historias del espacio como quisiera para poder hacer más críticas. Pero como dije, este va a ser una serie de textos acerca de aplicar las teorías, las escenas, los comentarios del Parque Jurásico a estas películas de Spielberg. Como que el Parque Jurásico es la única película que existe para mí y todas las demás son detalles que acabo de descubrir, ¿no? Y pues por eso, la película de E.T. es de 1982, es ciencia ficción y pues puedo decir que es fantasía porque pues sí es las, los poderes de E.T. pueden ser considerados más bien mágicos que científicos. Es una película igual que el Parque Jurásico que maneja un poco algunas escenas sobre la infancia y sobre la tecnología y cómo van cambiando las generaciones. También puede ser considerado un Bildungsroman, una novela de crecimiento, porque el personaje crece de ser solo el niño a convertirse en un adolescente. Bueno, podemos decir que el beso de la niña puede considerarse un paso hacia la adolescencia y hacia la edad adulta, pero también podemos decir que el niño deja de ser niño o infante a convertirse en niño preadolescente, ¿no? Mediante los demás procesos del film que lo obligan a aprender a vivir por sí mismo y a comportarse ante la sociedad cambiante, ya sea de sus amigos, de su familia, mediante el divorcio. Como vemos, Spielberg procede de una familia de divorcio. Por eso este tema, que fue para él muy difícil en su vida y en su etapa infantil, lo pone manifiesto en cada una de sus películas, o en la mayoría de ellas. El divorcio, la familia monoparental es un símbolo clave en la filmografía de Spielberg, así como en sus guiones.
¿Por qué? Porque para él es un símbolo que lo considera muy importante para definir su vida. Bien, vamos a comenzar con algunos sentidos. Bueno, esta película, como vemos, tiene unas escenas en California. Podemos ver de un pequeño montículo y desde allí se ve la ciudad, una ciudad en California. Cuando termina la película del Parque Jurásico número 5, podemos ver que Blue se escapa hacia una de esas ciudades de California, que puede o no ser esta misma, pero podemos ver esta misma escena que está la montaña o el montículo de tierra y con algo de pasto y adelante se ve la ciudad. Y este Raptor Blue marcha hacia allá. Y cuando empieza el film de ET vemos que cuando ET se desaparece de los perseguidores llega hacia este lugar. La escena es idéntica. No hay cambios. No es de que se la robe, no es de que le faltó creatividad, es de que Spielberg insiste en mostrarnos esa escena otra vez. Quiere que sepamos que esa escena para él como director y para nosotros como espectadores tiene una carga simbólica de la entidad no humana que se adentra en la civilización a partir del medio natural que representa el bosque. Bien, vamos a avanzar. Son muchos datos, voy a intentar ir lo más rápido posible. Igual después haré un video con los datos fílmicos exactos, los fragmentos de la película, escenas comparadas de una y la otra para hacerlo más entretenido para ustedes. Y lo voy a hacer en inglés también para poder llegar a mis amigos de los grupos del Parque Jurásico que tengo en inglés. No solo de Estados Unidos, sino que conecto con personas de todo el mundo. Cuando subo un post sobre ellos, lo subo en inglés y le gusta a personas de todo el mundo, no solo de inglés. No solo de Estados Unidos, sino de hablantes del resto del mundo. Y también tener algunas participaciones de latinos, de Latinoamérica, pero ellos conversan con estos medios, con el resto de la población mundial. Bueno, como vemos, la primera escena es una escena nocturna en ambas películas. Una escena nocturna, como ya vimos, las luces artificiales y de la nave espacial aparecen entre las ramas. Vemos esta combinación de luces y sombras, de luces artificiales humanas con las ramas naturales del medio salvaje, ¿no? Vemos una mano con dos dedos, que puede ser la representación de la garra del velociraptor, la garra del tiranosaurio cuando toca el alambre, también el dedo de ET, primero vemos dos dedos, los demás están flexionados. Las lámparas de los humanos no pueden ver a esta entidad, o sea, alumbran. Vemos igual este juego de lámparas cuando lo persiguen de aquí a allá, que nos recuerda un poco también al Mundo Perdido cuando está la persecución en el pastizal, o cuando va a aparecer la jaula del velociraptor en la primera escena. Vemos este juego de lámparas y que por más que intentan apuntar, ninguna apunta directo a la entidad. Sea el velociraptor o el extraterrestre, nunca lo apuntan directo, porque interfieren los árboles y demás. Bueno, vamos a ver. Después las plantas son como el ámbar. Vemos que aparecen que en la nave de ET tiene unas pequeñas plantas capturadas en unas esferas, unos triángulos de hielo. Bueno, me parecen hielo, no sé si sea cristal o eso, y parece un poco el ámbar, porque son estos pequeños como estalagmitas de hielo o de vidrio o de algún material translúcido que bien pueden ser los embriones contenidos en el Parque Jurásico con estas como agujas, como ampollas, o bien puede ser el ámbar conteniendo los mosquitos. Tenemos aquí una música ominous music, dice el Parque Jurásico. O sea, esta música con un misticismo, con un misterio. Yo lo llamo misticismo porque no es por cuestión religiosa, pero sí está este misticismo, porque no sabes qué va a ocurrir. No es miedo, no es terror como las películas de terror, pero sabemos que es el misticismo, yo lo llamo así. Después, ET o el velociraptor, todos los dinosaurios del Parque Jurásico tienen este color entre rojizo, entre café y medio rosado, ¿no? El brachiosaurus es medio rosado, pero en otras escenas se ve como café o azulado. El velociraptor se ve a veces café o negro o anaranjado.
Igual el tiranosaurio se ven de estas formas. Igual este tiene este pequeño juego de colores, ¿no? De colores que no son de color piel humana, pero tampoco son de colores verdes o amarillos, ¿no? Aunque en el libro sí menciona los colores verdes y amarillos en los dinosaurios, pero aquí se manejan colores cafés. Vemos este sujeto de llaves, incluso vi la ficha técnica, el sujeto se llama Llaves. Casi no se ve su cara, solo suenan las llaves. Suena como un cascabel las llaves y se ven en un lado del cinturón o en otro. Y este simbolismo de las llaves, yo comparo a este personaje con Moldún, porque Moldún tiene cierta autoridad en el Parque Jurásico, no es el jefe máximo, pero es el jefe o el caballero o el líder de los siervos mínimos, ya sean los trabajadores del Parque Jurásico o la gente que está explorando en busca de Ete en el bosque. Él es el líder de esta cuadrilla, ¿no? Pero él no tiene el poder absoluto y estas llaves le acreditan un cierto poder. En el libro del Parque Jurásico vemos que Moldún juega las llaves en los dedos, que son las llaves del depósito donde guarda sus rifles que usa más después. Bueno, como vemos, se agitan un poco cuando va ET y después lo van persiguiendo. Se ven que se agitan un poco los helechos y las plantas del bosque, porque ET, como vemos, está a la altura de un niño, entonces se agitan los helechos. De noche, estas plantas que se agitan las vemos un poco en la jaula de velociraptores. Cuando los alimentan se ve que se agitan las plantas y los helechos, ¿no? Se agita, no podemos ver el dinosaurio, solo vemos que se agita, ya sea desde su punto de vista o desde la vista superior de los personajes. A nivel de tierra, a nivel de ellos se ven solo que se agitan las plantas. Esta niebla en ET que impide ver a los personajes en esta misma primera noche, en el Parque Jurásico es la isla nublar, no lo olvidemos, debe haber niebla. En la película del Parque Jurásico no aparece esta niebla, aunque en el libro dice que la niebla es insistente. Yo creo que Crichton, como fanático de Spielberg y como ayudante después en el guión del Parque Jurásico, pues sí pudo influirse con parte de esta neblina que aparte es una neblina física, que no deja ver el personaje, es una neblina simbólica que no nos permite adivinar ni los sentimientos del personaje, en este caso ET, ni de los perseguidores. No sabemos si son personas buenas o malas, hasta que ya después vemos que son del FBI, que son investigadores, pero no sabemos si son cazadores o si son personas legales, ¿no? Cuando vemos después se están comiendo los niños, o los hermanos de Elliot también están comiendo y hacen un desorden, comen con la boca abierta, hablan comiendo con la boca abierta, y está todo el desorden mientras hablan y comen pizza y mueven las sillas y la comida, ¿no? Pues todo es un simbolismo también de los velociraptores cuando comen. Vemos que están comiendo, que están haciendo mucho ruido, se están moviendo demasiado, pero no podemos alcanzar a distinguirlos. Es de día y no podemos verlos. En el caso de ET es de noche, pero sí podemos verlos, a los niños comparados con los velociraptores. Aquí, igual que en el Parque Jurásico, podemos ver a los niños pequeños que son ignorados por los adolescentes. Vemos, hay un simbolismo aquí entre los niños, entre Drew Barrymore Gertie, se parece un poco a Lex en el libro del Parque Jurásico. El hermano mayor de Elliot nos recuerda un poco a Lex del film, que es mayor que él, y lo hace menos cada vez que puede. Está haciendo esta especie de acoso infantil, lo podríamos llamar en esta época, hacia su hermano menor. Y en este caso, Tim sería Elliot, que sería el hermano de en medio, porque Elliot es menor que el hermano mayor y es mayor que Gertie Drew Barrymore. Entonces siempre está esta presión de que ambos se burlan, por un extremo o por el otro lo están manipulando. Es un simbolismo aquí. Bien. Después vamos a la salida. Tal vez voy a intentar ir más rápido. Tal vez voy a tener que hacer 2 films de esto. Pero voy a intentar sintetizar. Hay muchas escenas. Tal vez no nos dé tiempo. Pero por favor, díganme si les gusta. Voy a intentar hacer esto. Tengo más materiales. Pero como dije, sí me gustó mucho. No había visto ET por cuestiones de tiempo y de dinero y de horario. Siempre la veía yo al final. Lo veía yo parte de ella. Y no la había entendido.
La recordaba más extensa, con más escenas, pero debió ser falta de constancia. Bien, ahora vemos cuando vemos el refugio de herramientas donde se oculta ET, vemos que tiene unas rejas cuadradas, se filtra la luz desde adentro hacia la oscuridad exterior, ¿no? A través de estas rejas cuadradas. Cuando vemos el Parque Jurásico, en la primera escena, el Geoffrey levanta la reja del velociraptor, de la jaula, vemos esta reja, esta luz, incluso la música cambia drástica al momento que se levanta la jaula. Vemos aquí la jaula, vemos que se filtra la luz desde dentro de la caja, dentro de la instalación de velociraptores. Vemos esa luz que es una luz artificial, casi extraterrestre, podemos decirlo. Y esta misma luz se filtra a través de las rejas de este refugio, de este depósito de herramientas de la casa de Elliot. Cuando ET está ahí adentro, brilla más que cuando hay luz común. No sé si es un efecto o si en realidad es porque hay mucha oscuridad y niebla y demás, pero este efecto de la luz me recordó mucho a la escena de la reja del parque. Levantan la jaula, esta luz es muy... Me llamó demasiado la atención. Cuando vi esto en el resumen dije, tengo que poner esto porque esto a mí me está impactando. Spielberg tal vez quería impactarnos. Y esta escena sin palabras, solo la luz, la oscuridad, la reja filtrándolo, es muy impactante para mí. Fue como que, no revelación y demás, pero sí me gustó mucho. A pesar de yo no haber sido tan fanático de ET, sí fue muy llamativa. Después vemos, bueno, esta luz, después vemos que Lex se tropieza y Elliot se tropieza después con la pizza. Lex se tropieza cuando van a ver al Triceratops enfermo. Ese Triceratops también tiene un poco el color de ET. Vemos esto, se tropieza Lex y se tropieza Elliot cuando se acercan hacia intentar tocar o ver esta criatura. El dinosaurio en el patio, que vemos que se menciona mucho en El Mundo Perdido en la sección final, cuando están en San Diego, es un poco las luces que tiemblan de las lámparas, nos recuerdan un poco a ET también. Está esta pecera en ambas películas, esta pecera que tiembla, esta pecera con los... Bueno, tiene peces, obvio, pero tiembla, ¿no? Y vemos que está agitándose y está en medio de la escena. Estamos nosotros, está la pecera y detrás está el niño moviéndose, Elliot. En el Parque Jurásico, en El Mundo Perdido, vemos que está temblando esta pecera, el estremecimiento de destrucción que se menciona. Esta pecera está en medio también. No es el mismo tipo de pecera, en ET es redonda, en El Mundo Perdido es cuadrada, rectangular, pero pues sí está como que este simbolismo de la pecera. Incluso vemos una especie de juguete de tiburón que nos remite a la película de Tiburón de Spielberg de 7 años antes. Sabemos que a los autores, a los escritores les gusta poner muchos datos de sus films anteriores en ellos. Pues vemos este tiburón allí. Y después podemos traducir como un dinosaurio más tarde. He visto estas manijas que es un bastón largo, lo sujetas y se cierra la boca. Los he visto con forma de dinosaurio, no lo he visto con forma de tiburón. Pero es gracioso saber que ya existieron en 1982. En esta época que ya casi todo es tecnológico, ¿no? Bueno, después vemos que los investigadores encuentran estas huellas de ET en el lodo o en la tierra con el polvo, ¿no? Está la tierra y se ven marcadas estas huellas de 3 dedos que nos recuerdan un poco cuando la está buscando Ludlow y Roland. Están buscando las huellas de los tiranosaurios y la pisa Ludlow y ve que es mucho más grande que su pie, por mucho, ¿no? En el Parque Jurásico vemos cuando se acaban de fugar los velociraptores, vemos después de las rejas rotas, el alambre roto, unas huellas en la arena muy ligeras que se pierden en la selva. Es un poco de estas huellas, ¿no? Porque vemos que las personas, los investigadores se agachan, revisan el piso y el polvo para examinarlas y ven la dirección en la que está. En el caso del velociraptor, estas huellas están muy separadas porque el velociraptor es grande y es fuerte y da grandes zancadas. Vemos pocas huellas. En ET vemos muchas huellas porque ET, al tener los pies muy juntos, están algunas huellas sobre otras distorsionadas. Bueno, el perro nota la amenaza. El ET, como vemos el perro cuando está agitado, se sobresalta
cuando siente que está el extraterrestre cerca. En el mundo perdido, como ya comenté, está el dinosaurio en el patio y el perro está ladrando. Vemos lo que ocurre. Eso lo comparé mucho aquí porque los perros, como dicen, detectan los fantasmas y en este caso detectan las amenazas de entidades inhumanas o sobrehumanas, ya sea espaciales o dinosaurios también. Bueno, después de la tormenta, porque ocurrió como una... Bueno, después de la tormenta vemos que él y Moldún van a ver el auto, los autos que están dañados. El auto que está dañado y el auto que sigue en pie, ¿no? Igual estos niños van hacia la tormenta. Perdón, estos niños van a hacer una pequeña búsqueda. Elliot va a hacer la búsqueda de E.T. al bosque después de que pasó esta tormenta de la noche anterior. No sabemos si es tormenta porque solamente vemos que está el viento, se agitan los árboles y todo está mojado. Después suponemos que hubo una tormenta. Solo que aquí es de día y en el Parque Jurásico fueron de noche. El niño va aquí, ve la basura tirada y los platos tirados. Ahí también hay platos tirados. No, perdón. La basura tirada ahí alrededor de la casa me recuerda un poco a las cocinas con los velociraptores que ellos entran por una alacena y tiran los trastos por allí. Esto me recuerda un poco de eso. Perdón por lo anterior. Bueno, entonces este es tentado, o en este caso Elliot intenta hacer un poco de carnada para atrapar o llamar la atención de E.T. En este caso Elliot lo llama con dulces. En el Parque Jurásico se hacen, como ya dijimos en Tiburón, se hace 2 veces esta llamada por esta carnada, ya sea con, y en el Parque Jurásico también primero vemos que ocurre con una vaca y después con una cabra. Pero como vemos en E.T., como es más infantil la temática y es más anterior, vemos que usan dulces. Vemos también que, o bueno, no vemos que está, a E.T. no lo podemos ver, solo sabemos que está allí oculto, está como la presencia anunciada. Sabemos que la peli es E.T., va a haber un extraterrestre, ¿no? Sabemos que en el Parque Jurásico va a haber un dinosaurio escondido, ¿no? Pero no lo vemos, sabemos que está allí, pero no está. Lo mismo ocurre con el dilofosaurio. Sabemos que está allí y no está. Cuando está espiando a Nedry, lo vemos que está y no está. Cuando entran al parque los personajes, sabemos que está y no está. Cuando entra E.T., perdón, cuando Elliot entra al bosque a buscar a E.T., lo vemos desde afuera, como que E.T. es el quien lo está viendo, ¿no? Lo vemos desde su perspectiva, sabemos que no vemos desde donde está el niño hacia el bosque, vemos desde el bosque hacia el niño. Y cuando vemos en el Parque Jurásico que entran los autos, vemos al nivel del pasto hacia donde están ellos. Bien, como vemos el niño se tropieza en el bosque. También se tropieza Nedry y se tropieza Lex, como ya vimos más antes. Como ya dije, el niño es más... En el filme es más joven que la hermana, pero en el libro ocurre lo contrario. Y a ver, ¿qué más? Después vemos estos rastros de comida sin terminar. En E.T. vemos que no terminan de comer porque cuando están desayunando se enoja, tiene una pequeña discusión. Y en esta segunda noche, perdón, tienen una discusión y no terminan de comer. Eso nos recuerda un poco al Parque Jurásico, que no terminan de comer porque están discutiendo y el tema se sale de control y aquí los dejan la comida tirada, muy típico de los americanos, que a veces no les gusta terminarse la comida y pues la tiran o la dejan como si nada, ¿no? Después ocurre una espera, un periodo de aguardar muy aburrido, que es parecido cuando están los niños en el auto del Parque Jurásico aguardando que salga el tiranosaurio y ya se están durmiendo y empieza a llover y eso, ¿no? Igual aquí, Elliot hasta se duerme afuera cuando aparece E.T. Se va a dormir afuera y ahí se está durmiendo, incluso se duerme. Y cuando vemos E.T. se sube a la manta y le da los caramelos. Vemos que lo sujeta con la mano, atraviesa la manta o la frazada y los deposita cerca de la cara de Elliot. Eso es un simbolismo
cuando vemos en el Parque Jurásico están los niños. La manta, como vemos, tiene colores verdes y amarillos y rojos, igual que el coche del Parque Jurásico, si lo vemos. Exagero tal vez. Y vemos que el tiranosaurio traspasa las rejas más adelante y traspasa la altura, lo vemos que se pone en alto, sobrepasa la altura de las rejas y cae este trozo de cabra sobre el coche con los niños. Así este dinosaurio o ET lanza los dulces o la cabra sobre la frazada o el coche. Es un simbolismo aquí entre ambos. Y vemos que Elliot está así sobresaltado haciéndose hacia atrás, ¿no? Es muy gracioso. Donde vamos, no hemos llegado a la tercera parte y me he sobresaltado mucho con la emoción. Llevamos 25 minutos, rayos, voy a terminar de decir todo esto y no vamos a terminar con eso. Van a decir que exagero, ¿no? Esta película es más pequeña que Tiburón. No, también es de 2 horas y van a decir que no, que voy muy... exagero mucho. Pero sí, yo la vi, estaba viéndola y apuntando cada cosa que veía porque sí me llamaba mucho la atención de ver el gran parecido entre las películas o la influencia, ¿no? Después, ¿qué pasa? Ah, sí, estos chocolates son como la cabra. O también vemos que Elliot usa estos pequeños chocolates para llamar la atención de E.T. hacia la cocina. En el libro del Parque Jurásico vemos que Lex y Tim usan unos filetes para llamar la atención de los velociraptores hacia dentro de la cocina y poder encerrarlos en el refrigerador, ¿no? Entonces, un poco de esto ocurre aquí. Elliot va haciendo así sus trampas para llamarlo hacia la cocina. Aquí vemos que E.T. va moviendo los dedos y va caminando de esta forma extraña. Y se parece un poco a las garras de velociraptor que van sonando sobre el metal del piso de la cocina. También lo vemos que siempre van haciendo este sonido. Es un poco de esto. Como vemos, Elliot sale a buscar a E.T. detrás de estas rejas de la casa. Estas rejas que con el viento y de la noche se agitan. Vemos que se agitan y es un poco esta cerca, está un poco derruida. Es un simbolismo también de la reja caída del Parque Jurásico, de la cerca caída del Parque Jurásico, ¿no? Cuando vemos que él y Muldoon van hacia dentro de ellas para buscar el auto perdido y rescatar a los niños. Como vemos, a Elliot le empieza a dar un poco de fiebre, y nos recordaría un poco al Triceratops enfermo, porque pasó la noche afuera. Esta noche afuera, que después vemos que son 2 noches afuera, una parte de esta es la noche que pasan afuera Lex y Tim con Grant en el árbol y aparece el brachiosaurio, esta única noche del Parque Jurásico. Bueno, no única, vemos la primera noche cuando ocurre el desastre de Joffrey. Pero bien, tenemos aquí esta comparación. En este caso, en el Parque Jurásico, el brachiosaurio tiene tos o tiene fiebre, tiene resfriado porque tose sobre Lex y Tim, más sobre Lex, con estas mucosidades que es un poco la fiebre que le da a Elliot más adelante. Pero ya empieza en esta primera noche de la película, esta primera noche de aguardar a E.T., porque como vemos ya la noche anterior, ya sería una segunda noche de Elliot. La primera noche es cuando lo encuentra con las herramientas que recién baja del bosque. Ya en esta es cuando tiene el primer contacto sobre la manta. Aquí cuando Elliot intenta comunicarse con E.T. para intentarlo hacerlo hablar, nos recuerda un poco al Parque Jurásico 3 cuando Alan Grant intenta presionar al perico que tiene encerrado e intentarlo hacer hablar, ¿no? Igual este llamador de velociraptores es un poco para intentar, es un medio de comunicación entre humanos aquí de este lado y los dinosaurios allá, ¿no? Después estos murmullos que hace Grant. Bueno, esta forma de llamar entre Grant y el perico también puede ser un poco entre Elliot con E.T., que intenta comunicarse con sonidos, con señales, más que con palabras para intentar forjar una alianza y una comunicación primitiva, ¿no?
Después vemos que Tim quiere hablar con Grant, le dice, mire, mire el libro, oiga, que esto, y Grant como que no le hace caso porque no le interesan los niños. A diferencia de E.T., que sí quiere comunicarse con Elliot, y Elliot también quiere comunicarse con él. Después vemos que que ante E.T. abren una sombrilla y se asusta. Lo mismo podemos decir en el Parque Jurásico que Nedry se asusta cuando ve la sombrilla, porque esto es una sombrilla, así lo he visto, un parasol de el Dilophosaurus. Es un simbolismo de que cuando se abre se asusta, ¿no? Se hace hacia atrás. Podemos compararlo con esto. Bueno, vemos unos peluches en la habitación de Elliot. Cuando vemos la escena, esta escena de los peluches ocurre 2 veces. Cuando vemos que entran a la habitación y luego cuando salen. En la película del Parque Jurásico, cuando vemos que está hablando Ellie con Hammond, vemos los juguetes del Parque Jurásico, las loncheras, las camisas, los peluches. Y después la escena que sigue de inmediato es Ellie y Hammond hablando en el restaurante. En esta escena ocurre de derecha a izquierda. En el caso de E.T., esta película ocurre al revés, o sea, esta escena, perdón. Empieza en la izquierda y termina en la derecha, desde afuera del cuarto de Elliot hacia adentro. En el Parque Jurásico es desde dentro de la tienda de regalos del restaurante hacia afuera, hacia el restaurante donde está comiendo. En las mesas Hammond y él, y esta escena me gustó mucho porque son los juguetes, pero se manejan de un lado al otro, un lado contrario, al mismo tiempo que son los juguetes que Elliot ya posee, ya tienen un dueño estos juguetes, y los juguetes del Parque Jurásico aún no han sido vendidos porque el parque aún no abre. Esos juguetes estarán listos para los futuros visitantes que nunca llegaron. Son juguetes, están ahí, pasan de un lado al otro, pero pues es muy profundo el simbolismo de que esos juguetes no han sido usados. Y en el caso de Elliot ya fueron usados. No los está jugando al momento, pero pues es muy llamativo, ¿no? Incluso cuando ocultan a E.T. entre estos juguetes y la mamá no lo puede ver, me recuerda un poco al tiranosaurio que no puede ver a las personas si no se mueven, y pasa ahí cerca de ellos y los huele, le sopla el sombrero a Grant y no los ve. Y después vemos un poco de esto. Después, ¿qué pasa? Vemos que cuando Gertie Drew Barrymore ve por primera vez a E.T., grita. Y entonces, ¿qué pasa? El hermano mayor le tapa la boca para que la mamá no lo pueda escuchar, para que E.T. no se asuste. Cuando vemos que el auto está recién volcado en el Parque Jurásico, Lex grita al ver al tiranosaurio muy frente de sí. Entonces Grant con violencia le tapa la boca para que no pueda gritar y no pueda ser visto. Es muy parecido esto. Y pues en este caso E.T. se convierte en el tiranosaurio de la comparación, o la mamá también, porque la mamá no tiene que escuchar esto. ¿Y qué pasa? El mismo hermano mayor con Gertie se esconden lejos de la casa de la mamá para que ella no sepa dónde están ni qué ocurre aquí. Ambos se esconden. Después están los 3 niños, los 3 hijos, frente a E.T. un poco como el brachiosaurio. Cuando ya están encima del árbol, los 3 están asombrándose, maravillados de que es esta criatura, está muy cerca, está muy bonita, nos cae bien, a ella le caemos bien, y por eso. Después vemos que E.T. tiene un poco de parecido con estas aves que se mencionan en el Parque Jurásico y con los dinosaurios, porque E.T. es muy parecido a los simios en cuanto a su estructura y su fisonomía, y los dinosaurios se parecen un poco a las aves. Incluso el hermano mayor, igual que Grant, sugieren que E.T. es una especie de simio, y Grant insiste que los velociraptores son una especie de aves. Un comentario muy ligero en cuanto al guión, porque se menciona, no lo vemos, o no vemos una escena, no vemos una comparación directa, solo se menciona. Como vemos, después aparece esta máquina del alfabeto que la toma E.T., que intenta poner el alfabeto humano a través de la televisión.
Eso lo comparo un poco con cuando le dice, no dijiste la palabra mágica, o sea que como no sabes la palabra exacta, no puedes establecer la comunicación con tierra, y como este no sabe cómo manejar, no sabe el dialecto, los dialectos humanos, las lenguas humanas, no sabe cómo usar este alfabeto nuevo que está aprendiendo para dirigirse hacia los humanos, y menos para poder experimentar con esta máquina que después hará para ir al exterior y contactar, ¿no? Estos experimentos que hace ET se pueden comparar con los experimentos del Parque Jurásico para hacer los animales. Esos experimentos con ranas después van a hacer la disección de las ranas y esto se sale fuera de control. Queda fuera de control, perdón. Entonces, estas ranas nos recuerdan al Parque Jurásico. Tenemos estas ranas, todo está bajo control, están todos in vitro. Y después, Elliot decide liberar las ranas, ¿no? Aquí en el Parque Jurásico las ranas cambian su ADN, entonces los dinosaurios se multiplican y fluyen todas estas ranas fuera de allí, ¿no? Se hace el caos dentro de la escuela por culpa de estas ranas escapadas. Se hace el caos en el Parque Jurásico por esos dinosaurios con ADN de ranas escapados, ¿no? Este ET que se embriaga y se envenena un poco, podemos comparar con el Velociraptor que se envenena en el laboratorio que Grando envenena, ¿no? Es un poco como eso, me pareció. Aquí cuando Elliot libera las ranas, es un poco cuando Nedry, con sus malas intenciones, libera a los dinosaurios, ¿no? Porque él no quiere hacerlo, pero lo hace y siente que... Bueno, esto es el... No pude encontrar parecido más con Nedry porque no parece haber villanos con un rostro en especial en ET. Así como ET busca medios para contactar al exterior donde están sus familiares, sus conocidos, Lex intenta contactar y restablecer el sistema de computadores para poder hablar con tierra firme. Aquí ET y Lex tienen un parecido temporal. Después Elliot y Tim. Elliot y Tim tienen esta comparación de que tienen esta camisa, una camisa pequeña, ya sea la playera o remera, como quieran llamarla, debajo de una camisa larga. Ambas camisas no son de cuadros, pero son unas camisas azuladas. La de Elliot es rojiza y la de Tim es azul. Incluso vemos que esta camisa azul, en ET vemos esta camisa azul que está en la cochera que se supone que les recuerda a los dos varones de niño, hijos, les recuerda a su papá. No sé si era de él o si él tenía una así, ellos le encuentran y les recuerda eso. Y tal vez Tim esté usando esta camisa de ese color. No es la misma camisa, pero puede ser un simbolismo de que esa camisa le recuerde a su padre del que se divorcia la mamá. No lo vemos nunca. Puede ser es una suposición mía. Esta camisa, incluso está la novela de Peter Rabbit, donde esta camisa azul pertenecía al papá y ellos la conservan como una reliquia para poderlo recordar, ¿no? Después ET lo vemos vestido de mujer cuando sabemos que él es un niño, ¿no? Y esto puede ser un parecido al Parque Jurásico donde el ADN de rana hace que cambien de género los velociraptores para poder hacer el caos de la reproducción, ¿no? En el Parque Jurásico se mencionan a los piratas del Caribe que no se comen a la gente. Y se mencionan en ET a Peter Pan. Estas dos películas o historias de piratas se mencionan en los respectivos films. Solo me pareció agradable considerarlo allí. La segunda mitad de ET me pareció un poco lenta porque no pude encontrar tanto simbolismo, solo es de que ET se está desmayando y después la lenta recuperación, la escapada y el final que no vemos a la gente del gobierno que tanto lo persigue al principio, no lo vemos al final, ¿no? En el Parque Jurásico vemos que termina el libro, llegan a tierra firme
y tienen una restricción sanitaria y gubernamental. Entonces, aunque sea un final feliz, no es tan feliz porque no pueden salir. En ET no tenemos eso. No hay un final definitivo, solamente se va ET y ya. No vemos que procesaran a los niños por ocultar evidencia, que los separaran de sus padres, que los investigaran de que tuvieran bacterias en su cuerpo, como ocurre en el Parque Jurásico. Ellos estuvieron retenidos en Costa Rica mucho tiempo. Incluso la novela termina y no sabemos cuándo son liberados. Hasta El Mundo Perdido nos enteramos que fue liberado Malcolm, pero no sabemos qué pasó con Grant, con Lex, con Tim, no sabemos nada de eso. Bueno, después vemos que Elliot se cae de la bicicleta. Esto nos recordaría un poco cuando se cae el auto en el Parque Jurásico, ¿no? Vemos este ciervo que lo encuentran por allí, que lo ve ET desde lejos y se espanta. Puede ser un poco la cabra que está allí en medio y no sabe qué ocurre. También esta máquina de comunicaciones que hace ET me recuerda un poco al edificio de comunicaciones del Mundo Perdido, porque Nick Van Owen va a buscarlo. Ellos tienen en esa segunda parte de la película tienen la obligación, la necesidad de buscar el edificio de comunicaciones para poder hablar a tierra firme. Y aquí ET tiene esta búsqueda por esta máquina para contactar el exterior, ¿no? Después vemos que Elliot es rescatado del bosque, como es rescatado Malcolm en el Parque Jurásico, ya que le cayeron las palmas de la choza encima. Vemos así que van a rescatar a Elliot, que está perdido en el bosque. Incluso, a ver, déjenme ver qué otro detalle, hay otro dato aquí. Ah, sí, cuando Elliot toma a ET para rescatarlo de los federales, por así decirlo, es un poco cuando Malcolm en San Diego intenta rescatar al bebé T-Rex, sacarlo de allí, ¿no? O en la primera escena del tiranosaurio cuando intentan sacarlo del campamento de los villanos, por así decirlo, entra Nick Van Owen a salvarlo porque sabe que le están haciendo daño, ya le lastimaron la patita al bebé T-Rex por estar ahí, ¿no? Entonces hay un parecido aquí de que Elliot hace lo posible por sacarlo de allí, ¿no? Cuando vemos a ET que está todo moribundo junto al agua, es un simbolismo tal vez de Little Stark muriendo junto al agua con los Compsognathus. Y vemos este túnel de agua semicircular que nos recuerda un poco al Parque Jurásico después que está Lex y Tim juntos con Grant en el fondo de la instalación del tiranosaurio. Vemos este túnel donde sale el agua y ellos están escondidos allí, ¿no? Me pareció un poco de eso, ¿no? Ellos están mojados, tienen frío, están tristes, están asustados. Y pues un poco de ET que vemos aquí. Ya casi termino. Después, ¿qué pasa? Como dice aquí, este sujeto ya ves, insiste que tiene que hablar él con ET porque ET ya lo conoce, lo ha visto más antes de que empiece la película. Esto me recuerda un poco al Parque Jurásico porque ya vemos que Hammond nos dice que él quiere ver a los bebés que nacen en el Parque Jurásico para que ayude, porque eso hace que confíen en él. Y ya ves, insiste en que él tiene que hablar con ET, se disfraza incluso de astronauta porque él vio a ET tal vez en otro planeta, o en la Luna, o en estación espacial, no sé, o en una instalación militar, no sé, vestido de astronauta, por eso supone que ET le va a ayudar o le va a hacer caso a él, aparte de Elliot, porque ya lo conoce más antes. Incluso en el Parque Jurásico hay gente vestida de blanco alrededor de ET, enfermo. Nos recuerda un poco, en el Parque Jurásico están estas personas, los genetistas están alrededor, inspeccionando los embriones y los huevos y los bebés recién nacidos vestidos de blanco. Este color blanco que al mismo tiempo con la cara cubierta, con estas mascarillas y los lentes de realidad virtual, están un poco deshumanizados. Y pues
Están deshumanizados, no podemos verles la cara, no sabemos sus expresiones, si es de terror, de alegría, de tormento, cuando están inspeccionando a E.T. Incluso este E.T. blanquecino nos recuerda un poco al primer bebé velociraptor nacido aquí. Está un poco débil, de movimientos escasos y más bien blanquecino. Incluso el huevo está blanco, casi transparente, ¿no? Con este color rojo de la sangre del amnios de recién nacido vemos un poco ET comparado con este embrión. Vemos aquí que alrededor de la casa de Elliot hay personas soldando cajas, soldando metales para construir jaulas o estructuras alrededor de la casa. En el Parque Jurásico vemos que alrededor de en el edificio de visitantes, dentro y fuera, hay trabajadores soldando y terminando de construir el edificio, porque aunque va a empezar el tour alrededor de la isla, aún no empieza, aún no están terminados los edificios. Las cercas sí, como vemos en el libro, están agregando más cercas, cosas que no estaban en los planos, rejas, puertas, más que nada. Como vemos después, el hermano se pega en la frente con parte de estas nuevas instalaciones. Nos recuerda un poco a Nedry cuando se pega un poco, o a Genaro también cuando se tropieza y se pega entrando a la mina. Este otro excavador, ¿no? Como vemos cuando los niños van a volar al fin, vuelan y después llegan, se remueven los lentes, igual que hace Grant. Ese fue muy llamativo, ¿no? No sé si lo quiso repetir en la escena, pues en el Parque Jurásico, o si se les olvidó para ponerlos aquí. Como vemos, cuando E.T. intenta restablecer comunicaciones otra vez, tenemos que tiene hierba esta máquina, ¿no? Esta máquina con la tierra tiene hierba encima. Nick Van Owen llega y el edificio tiene hiedra sobre los controles. Vemos que enciende el computador, estalla una bombilla y tiene hiedra el tablero. Me pareció un poco parecido aquí. Después vemos E.T. sube a la nave y desaparece y Elliot llora y es una escena muy emotiva. Y en el Parque Jurásico la conclusión es de connotaciones negativas al parecer, porque la nave, el helicóptero, se eleva. No vemos que se eleve el helicóptero desde la perspectiva de los dinosaurios. Vemos que el helicóptero se marcha con nosotros y lo vemos perderse en el horizonte, en medio del mar. No vemos la isla detrás, ¿no? Es decir, termina la película de E.T., vemos un final feliz, un arco iris. Es un final trágico porque el niño llora, no vuelve a ver a E.T., no hay secuela. Es un final feliz porque E.T. no muere. En el Parque Jurásico es un final feliz porque no mueren los protagonistas. Detesto cuando muere el protagonista en los libros y sobre todo en las películas. Y en el caso de E.T., ya no lo siguen los federales, ya no vemos eso. Por eso me pareció un tanto irreal el final, ¿no? Y pues en el Parque Jurásico vemos que es una buena conclusión, pero es una conclusión negativa porque tienen que huir porque el lugar está destruido por los dinosaurios. Después lo destruyen en el libro de otras formas, pero pues sí fue una parte de comparaciones. Perdón por haberme tardado tanto, debía haberme tardado menos, apunté menos detalles, por eso creí que ustedes iban a encontrar menos. Igual si llegan hasta este punto en el video, gracias a ustedes. No olviden compartir, comentarnos. Y pues me ayudaría mucho que compartan esto, porque tal vez cuando tenga suficientes reproducciones podremos empezar a monetizar y a darles a ustedes mejores efectos de edición de video. Pero bueno, gracias por ahora. Si mi conclusión no les gustó, pues está bien. Incluso si encuentran más comentarios, más simbolismos, háganmelo saber. Eso solamente fue de una revisión de la película. He visto al Parque Jurásico, no sé, tal vez 100 veces en mi vida. Y E.T. esta semana la vi completa una sola vez. Porque no la había visto más antes. Y pues como dije, quiero que
que me hagan saber cómo les agrada estos, quieren saber más, quieren que sea más certero, más conciso, o que les agradan mis exageraciones. Yo sé que queremos ver fragmentos de videos aquí, que queremos ver las comparaciones de una escena contra la otra, sí, pero pues como dije, no tenemos el presupuesto y no tenemos el derecho sobre los films, ¿no? Darles pequeñas impresiones de pantalla de la película mientras la estoy viendo y con la del Parque Jurásico para que podamos ver eso. Eso nos ayudaría mucho después, para que no tengan que ver mi cara 40 minutos. Pero como dije, pueden disfrutar de escucharme. Bueno, no escucharme también, pero pues sí, gracias por su participación. Nos veremos en los siguientes videos. Díganme si les agradan estos temas. Tengo más temas como este y tengo otros que nada que ver, pero supongo que tal vez les gusten o quiero que me hagan saber todo lo que puedan. Compartan, suscríbanse, vean mis demás videos. Si este les agradó, tal tengo mejores contenidos, otros contenidos. Y pues gracias a todos por todas las vistas y los comentarios.